Buenos días, chicos. Hoy les vengo a impartir un tema de Física 2, que es circuitos eléctricos. Soy la profesora Italia Jessica Martínez Medrano. Empezamos. El tema de circuitos eléctricos se ubica en el programa de Física 2 de la unidad 4. El alumno deberá tener conocimientos previos sobre cargas eléctricas en reposo para poder conocer los fenómenos electrostáticos. Bueno, la competencia particular dice, analiza fenómenos eléctricos relacionándolos con los magnéticos para explicar el funcionamiento de algunos aparatos eléctricos de uso común. En el RAP 2 vamos a ver lo que es la electrodinámica, que es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Bueno, el contenido de nuestra presentación es el siguiente. Como primer punto vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Como segundo punto vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Como tercer punto vamos a ver lo que es un circuito eléctrico con resistencias en serie y un circuito eléctrico con resistencias en paralelo. Y como último punto vamos a tener la conclusión de nuestro tema. Bueno, empezamos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es una interacción de componentes eléctricos que transportan corriente eléctrica. Es tan común la aplicación de un circuito eléctrico en nuestros días que tal vez no nos demos la importancia que tiene. Por ejemplo, lo podemos ver en lo que es el radio, la aspiradora, el automóvil, la televisión, el celular, la computadora, entre muchos otros aparatos. Bueno, aquí en la siguiente figura vamos a tener dos circuitos, ¿ok? Cada foco está conectado por medio de alambres de cobre a diferentes pilas, ¿ok? Una es de 1.5 volts y la otra es de 9 volts. ¿Qué podemos ver con las diferentes figuras? Bueno, son circuitos eléctricos. En una vemos que tiene mayor intensidad de corriente, que es en la figura 2. Se ilumina más el foco. ¿Cómo vamos a representar esas resistencias? El foco tiene un filamento en el cual es una resistencia. Vamos a representarlo por medio de un rectángulo, como lo muestra, por medio de un zigzag o una pila, que es una fuente de corriente directa, va a estar representado por dos rayitas, una grande y una pequeña, que es el polo negativo, la rayita pequeña, y la rayita grande es el polo positivo. O bien podemos representarlo de la siguiente forma. Siguiente, vamos a representar una corriente alterna, que son voltajes mayores a 120 volts, ¿ok? Eso es lo que tenemos en nuestras casas. Bueno, vamos a representarlo por medio de un círculo y una onda senoidal. ¿Okay? Esto nos dice que el polo puede cambiar, ya sea puede ser positivo o negativo. Bueno, como siguiente punto, vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Esta matemáticamente se expresa como la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. A mayor voltaje, mayor intensidad de corriente. ¿Okay? Y inversamente, mayor resistencia. Vamos a despejar lo que es el voltaje. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Bueno, vemos que el voltaje, sus unidades son volts, la resistencia son ohmios y la corriente son ampere. Tenemos el diagrama electrónico, que es la fuente, ¿okay? La resistencia y la intensidad de corriente, en el cual va a circular el polo negativo al polo positivo. Siguiente punto, vamos a ver lo que es un circuito eléctrico en serie. Bueno, un circuito eléctrico en serie tiene, como por ejemplo la serie de Navidad que nosotros antes teníamos, en el cual un foco se fundía, todos los demás dejaban de funcionar. Ese es un circuito eléctrico en serie. Bueno, ahora, en un diagrama electrónico nos dice que vamos a tener conectadas X resistencias en una misma línea. ¿Okay? La intensidad de corriente va a ser igual en todas las resistencias, pero la caída de voltaje va a ser diferente. ¿Cómo podemos solucionar este circuito electrónico? Bueno, aquí tenemos una pila que es de 9 volts. Bueno, vamos a tener una fórmula en el cual nos dice que vamos a quitar esas tres resistencias y vamos a sustituir por una resistencia equivalente que es igual
a las tres resistencias. Entonces, por medio de la fórmula tenemos que R equivalente es igual a R1 más R2 más R3, eso nos da 9 ohms. Hacemos nuestro diagrama eléctrico con una resistencia equivalente y la fuente de 9 volts. Después procedemos por la ley de Ohm a calcular la intensidad de corriente, que nos dice que es igual al voltaje entre la resistencia equivalente, que nos da 9 volts entre 9 ohms es 1 amperes. Después tenemos que calcular qué caída de voltaje hay en cada resistencia. Entonces, por ley de Ohm decimos que los voltajes es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, la caída de voltajes en la resistencia 1 es de 5 volts, la caída de voltaje en la resistencia 2 es de 3 volts y la caída de voltaje en la resistencia 3. Bueno, como siguiente punto vamos a ver lo que es un circuito eléctrico en paralelo. Bueno, tenemos el diagrama, un circuito eléctrico en paralelo forma ramales y como su nombre dice están paralelas las resistencias. Entonces aquí vamos a tener una fuente de voltaje alterna, ¿no? Son 250 volts, es demasiado voltaje. Ahora, cada resistencia en paralelo va a circular diferente corriente, pero su caída de voltaje va a ser igual en cada una de las resistencias, que es lo contrario a lo que es un circuito eléctrico en serie. Bueno, vamos a proceder a calcular lo que es la resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a quitar esas tres resistencias y a sustituirlo por uno de igual valor. Entonces, por medio de la fórmula tenemos que la resistencia equivalente es igual al inverso del recíproco de cada una de las resistencias, que tenemos que es 10 ohms. Después procedemos a graficar el circuito. Y después de graficarlo tenemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia equivalente, que son 25 amperes. Procedemos a calcular las intensidades de corriente. Recuerden que en un circuito en paralelo lo que vamos a calcular son las intensidades de corriente en cada una de las resistencias. Entonces calculamos en la 1, en la 2 y en la 3 y es el mismo voltaje. Por eso tenemos los 250 volts entre cada una de las resistencias. Al sumarlas nos debe de dar los 25 amperes. Bueno, entonces recapitulando, tenemos en un circuito en serie, lo que vamos a calcular son los voltajes y lo que tenemos igual son las intensidades de corriente. En un circuito en paralelo, lo que tenemos igual son los voltajes y calculamos las intensidades de corriente. Bueno, como conclusión tenemos que el conocimiento acumulado por la humanidad hasta nuestros días ha transitado por un largo y arduo camino y es el resultado de esfuerzo y constancia de científicos como Coulomb, Volt, Ampere, Ohm, entre otros. Que eso es lo que vimos en las unidades de cada una de las intensidades de los voltajes y de las resistencias. Bueno, es necesario estudiar los efectos y las características de la corriente eléctrica, no solo para planificar estrategias de ahorro, sino porque un mal manejo de corriente eléctrica nos puede llevar hasta la muerte. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.